por abrir la posibilidad de hablar de estos temas desde un lugar más humano, eh, también de manera más territorial y político, ¿no? Porque esta semana se cumple 14 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género de Argentina. Y me parecía importante que podamos pensar qué significó realmente esta ley en la provincia de Misiones. Porque muchas veces cuando se habla de la ley de identidad de género pareciera que todo hubiese cambiado automáticamente desde el momento en que se aprobó. Como si al día siguiente todas las personas trans hubiesen pasado automáticamente a vivir con igualdad, inclusión y derechos garantizados. Y la verdad es que no fue así. Sí fue una conquista histórica, sí cambió la vida de muchísimas personas, eh, sí colocó a la Argentina en un lugar de avanzada a nivel mundial, pero también es cierto que las realidades fueron muy distintas según el lugar del país a donde cada uno le tocó vivir. Eh, Porque no es lo mismo atravesar estos procesos en grandes centros urbanos que hacerlo en provincias del NEA o del NOA, donde muchas veces no hubo que construir todo desde cero de alguna manera, ¿no? Y cuando digo desde cero hablo literalmente de eso. Eh, Porque hubo un momento en el que no existían protocolos, no existían capacitaciones, no existían equipos formados, no existían circuitos administrativos claros, y muchas veces ni siquiera existían voluntad política inmediata para abordar estos temas. La ley de identidad de género fue revolucionaria porque reconoció algo básico, que cada persona tiene derecho a ser reconocida conforme a su identidad de género autopercibida. Y eso parece simple cuando se lo dice rápido, pero para quienes crecieron teniendo que explicar permanentemente quiénes eran, tener un documento acorde a su identidad significó muchísimo más que un trámite administrativo. Significó poder ir a un hospital sin miedo, poder anotarse en una escuela, poder hacer un currículum, poder presentarse a una entrevista laboral, poder votar, poder existir socialmente sin tener que dar explicaciones todo el tiempo. Creo que quienes no atravesaron esas situaciones a veces no dimensionan el desgaste permanente que genera vivir con documentos que no representan quién sos. Porque no era solamente una incomodidad, era exposición, era humillación, era una violencia cotidiana. Y además la ley no solamente contempló el cambio registral, también incorporó el acceso integral a la salud trans, contemplado en el artículo 11, eh, es decir, acceso a la armonización, cirugías totales o parciales, acompañamiento profesional y una atención integral sin la patologización, que era algo que estábamos como muy mal acostumbrados o acostumbrados de alguna manera nosotros como personas trans, eh, en el ámbito de la salud pública. Y hay algo importante para decir, porque muchas veces cuando se habla de salud trans, todavía hoy hay personas que lo piensan desde un lugar patologizante, como si las identidades trans fueran enfermedades. Y justamente uno de los avances enormes de esta ley fue romper con esa mirada. Eh, la, la identidad no es una enfermedad, no, no necesita cura, nosotros no necesitamos autorización de terceros. Lo que sí se necesita es acceso a derechos. Pero en Misiones nada de eso fue automático. La provincia no adhirió inmediatamente a la ley y eso generó retrasos importantes en el acceso concreto a muchos de nuestros derechos.
Si vamos como a nivel histórico, ahí fue donde apareció algo fundamental, particularmente en mi vida y conmigo, el activismo. Y esto me parece importante por ahí remarcarlo porque muchas veces se habla de derechos como si hubiesen bajado mágicamente desde el Estado. Y la realidad es que antes que el acompañamiento institucional existieron organizaciones, personas militando muchísimo tiempo para que esos derechos pudieran ejercerse realmente. En la provincia de Misiones, organizaciones como la Asociación Civil LGBT Misiones tuvieron un rol súper importante, y ese trabajo no era solamente hacer marchas o visibilizar fechas, era acompañar a personas concretas, acompañar a alguien a un hospital, acompañar a alguien al registro de las personas, explicar cómo hacer un cambio registral, intervenir cuando había discriminación, capacitar a efectores de salud, hacer talleres de sensibilización a personal administrativo, que atendiesen en un CAPS, en un hospital, porque una ley sola no alcanza si después la persona llega a una oficina pública y nadie sabe cómo tratarla. Y eso pasó muchísimo, muchísimo. Hubo compañeras y compañeros que tenían miedo incluso de ir a iniciar un trámite. Desde el miedo al distracto, a la exposición, a que filtraron datos personales, miedo a la burla. Y por eso fue tan importante trabajar también en la confidencialidad, en el trato digno, en el acompañamiento institucional, porque durante muchísimos años las personas travestis trans aprendieron a vivir desconfiando de las instituciones. Y no por paranoia, sino por la propia experiencia. También es importante recordar que Misiones realizó uno de los primeros relevamientos de población trans de todo el país. Y eso fue muy importante porque permitió empezar a construir datos reales sobre las condiciones de vida de la comunidad travesti trans, particularmente en la provincia de Misiones. Muchas veces se habla de inclusión sin conocer realmente las condiciones materiales en las que viven las personas. Y cuando empezaron a aparecer esos datos quedó en evidencia algo bastante duro. La enorme exclusión estructural que atravesaba históricamente la población travesti trans. Desde la expulsión escolar, la violencia familiar, la falta de acceso laboral, la precarización, la violencia institucional. Y entonces ahí también se empezó a entender algo, que el problema nunca fue la identidad, el problema siempre fue la exclusión social. Y obviamente la ley abrió puertas, eso hay que decirlo también. Hoy hay personas travestis trans ocupando lugares que hace 20 años parecían imposibles. Hay compañeras y compañeros estudiando carreras universitarias, trabajando en el Estado, participando en sindicatos, integrando organizaciones sociales, construyendo espacios políticos y comunitarios. Y eso también es resultado de muchísimos años de lucha colectiva. Pero también hay que evitar caer en una mirada romantizada, porque todavía existen enormes desigualdades. Y una de las más importantes sigue siendo el acceso al trabajo formal. Misiones, por ejemplo, adhirió a la ley de identidad de género, pero todavía no cuenta con la adhesión provincial al cupo laboral travesti trans. Y eso genera una situación compleja porque muchas veces el acceso laboral termina dependiendo de vínculos personales, contactos políticos o relaciones previas. Y eso genera discrecionalidad. Entonces hay compañeras y compañeros trans que logran acceder a trabajos formales y eso es positivo,
Claro que sí, obvio que sí, pero muchas veces esos trabajos siguen siendo precarios, desde una beca, un contrato temporario, un programa social, un monotributo. Y eso no pasa solamente con la población trans, pasa con muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado. Pero en la comunidad travesti trans esa precarización impacta todavía más fuerte porque históricamente el acceso laboral ya fue extremadamente limitado. Y ahí aparece otro tema importante, la defensa de los derechos laborales. Porque para muchas personas trans ingresar a un empleo formal también implica una primera experiencia de ciudadanía plena. Aprender sobre licencias, sobre la estabilidad, o, no sé, capacitaciones, condiciones laborales, participación sindical, derechos, pero también sobre obligaciones y responsabilidades. Y eso también es inclusión, porque durante mucho tiempo a la población travesti trans directamente se le negó la posibilidad de proyectar una vida laboral formal. Entonces hoy también es importante que existan compañeras y compañeros trans participando en sindicatos, en organizaciones y espacios colectivos, no solamente ocupando lugares, sino también defendiendo derechos. ¿Y qué derechos? Y creo que una de las cosas más importantes que dejó la ley de identidad de género es que permitió que muchas personas empezaran a imaginar un futuro posible. Porque hubo generaciones enteras de personas travestis trans que crecieron convencidas de que no iban a llegar a determinadas edades. Y eso también hay que decirlo. Durante muchísimo tiempo para gran parte de la población travesti trans el horizonte era la exclusión, la violencia o la supervivencia permanente. Entonces, cuando hoy vemos compañeras y compañeras estudiando, trabajando, militando, formando familias o construyendo proyectos de vida, también estamos viendo una transformación histórica. Y esa transformación no apareció sola, ¿eh? Fue producto de mucha organización, de militancia, de personas que se animaron a ocupar espacios incluso cuando era muchísimo más difícil hacerlo. Entonces, cuando hablamos de estos 14 años de la ley de identidad de género, no hablamos solamente de una fecha. Hablamos de una conquista histórica, de luchas colectivas, de derechos conquistados, de organización comunitaria, pero también hablamos de las deudas pendientes, porque los derechos no existen plenamente solamente porque están escritos en una ley. Los derechos existen realmente cuando pueden ejercerse en la vida cotidiana, cuando no dependen del lugar donde naciste, de tus contactos o de la suerte que te tocó tener. Y ahí todavía queda muchísimo por construir. Muchísimo, muchísimo. Les agradezco por el espacio. Bueno, Bien. gracias. Hermoso. Bien, bien, bien. Ahí está Galo. Espero que venga el compañero.